¿Qué tal, amigos de Expreso de la Razón? Bienvenidos a otro episodio de Tertulia, este podcast en el que dialogamos, conversamos, a veces analizamos, debatimos. En esta ocasión es uno de esos episodios en los que vamos a charlar con algunos de los personajes que inciden en la vida pública de Tamaulipas. Hoy nos acompaña la directora del Instituto de la Juventud en Tamaulipas, Catalina Méndez. Bienvenida, Catalina. Muchas gracias y a todo el equipo de Tertulias por invitarme. Pedro Alfonso García, como siempre. Hola, amiga. Catalina, un gusto tenerte aquí. Igualmente, gracias. Catalina, han pasado más o menos 16 meses de esta administración estatal desde que tú asumiste también el instituto, la dirección del Instituto de la Juventud. ¿Por qué no nos haces un balance de lo que ha ocurrido en tu área en estos 16 meses? Claro que sí, con mucho gusto. Pues ha sido toda una travesía que hemos disfrutado mucho todo el equipo del Instituto de la Juventud. Como bien dices, son ya casi pues más de 500 días de esta administración, de estar trabajando con el tema de la perspectiva de juventudes. Y iniciamos pues redignificando el trabajo del Instituto de la Juventud hacia adentro del gobierno del estado. Como dicen siempre, primero los trapitos se lavan en casa. Recibimos un Instituto de la Juventud que no tenía programas, que estaba pues muy limitado en materia, en el tema presupuestario, en muchas de sus estrategias. Tal vez yo digo, tenían las intenciones de hacer las cosas y era un, pues al final jóvenes que siempre, los jóvenes tenemos la disposición de servir y de apoyar, pero creo que, o me atrevo a decir que no tenían las herramientas necesarias para hacerlo. A veces por más voluntad que uno tenga como gestor social, pues si no creen en ti, si no confían en ti y no te dan las herramientas, pues no se puede. Entonces iniciamos analizando esto. Quiero decirles que el Instituto de la Juventud pues logró cumplir una promesa que hizo nuestro señor gobernador, el doctor Américo Villarreal Anaya, desde antes de ser gobernador, que era justo esto, rescatar del olvido al Instituto de la Juventud de Tamaulipas. Entonces, una de las principales metas era que el instituto volviese a ser la principal línea de vinculación y de comunicación entre los jóvenes y su gobierno. Uh-huh. Siempre digo que iniciamos con una gira estatal. El primer año, en octubre, el primer mes del primer año de administración, y impulsando las consultas juveniles. No sé si recuerdan que nuestro gobernador, el doctor Américo, hablaba mucho de que se iba a diseñar el plan estatal de desarrollo de la mano de la gente. Y se hicieron consultas ciudadanas y nosotros empezamos con las consultas juveniles, donde participaron más de 10,000 jóvenes de los 43 municipios del estado. Y pues iniciamos escuchando el sentir, las necesidades, las propuestas y hasta las protestas, ¿verdad?, de los uh-huh. jóvenes. Y nos topamos con que la principal característica era que teníamos un Instituto de la Juventud que la mayoría de sus jóvenes no sabían que existía. Al municipio al que llegábamos, lo primero que les preguntábamos era: ¿cuántos de ustedes conocen al Instituto de la Juventud? ¿O han escuchado hablar? Nadie. Así de abandonado estaba, digamos. Nadie. Imagínate, ¿cómo crees que los jóvenes no sabíamos que existía una dependencia dentro del gobierno del estado, un organismo, un instituto que estaba diseñado especialmente para trabajar por y para nosotros? Desde ahí estábamos mal, desde ahí dijimos: uh-huh. Ay Dios, pues esta es una tarea todavía más grande, ¿no? Sabíamos que iba a ser difícil, pero no sabíamos qué tanto. Empezamos de cero. Uh-huh. Empezamos reorganizando, ahora sí que reestructurando la operatividad del instituto. Presentamos una agenda de trabajo a nuestro gobernador que apoyó para los diferentes proyectos de atención a prevención del embarazo adolescente, prevención y de los ciberdelitos, para promover la ciberseguridad. Estuvimos trabajando, diseñamos proyectos y estrategias para aportar en este caso y promover la salud mental, para trabajar en este caso la prevención de adicciones. Entonces, dentro de las principales situaciones o de las problemáticas principales que enfrenta la juventud a nivel nacional, que por supuesto pues se veía reflejado también en Tamaulipas, y fueron proyectos que estuvimos impulsando durante este año. Hoy podemos decir que en todas las dependencias del gobierno del estado, en todas las secretarías, existe ya una instancia de atención a la juventud, cosa que no teníamos antes.
¿Cuáles son las prioridades para el gobierno del doctor Américo Villarreal para la juventud tamaulipeca? Principalmente el tema de salud. Como mencionamos, la salud es un eje transversal para el desarrollo de cualquier persona y por supuesto para las personas jóvenes lo son. Por supuesto, impulsar erradicar la discriminación del primer empleo, que sabemos que a nivel nacional se ha hablado mucho. Nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, ha sido una de sus estrategias estelares, de sus estrategias estrellas, el trabajar sobre los derechos laborales de los jóvenes y trabajar mucho el tema de la mano de la juventud vayamos trabajando para reconstruir el tejido social y evitar y alejar a la juventud de los focos de violencia que también a nivel nacional vivimos. Y en estos primeros contactos que tuviste con la población joven de Tamaulipas, ya en tu carácter de directora del Instituto de la Juventud, ¿qué recogiste, Catalina? ¿Cuáles son las inquietudes, las necesidades más importantes? Pues había... O las demandas, decía hace rato, claro, incluso protestas, ¿no? Yo siempre lo digo, así como los jóvenes estamos participando en todas las áreas de desarrollo, tenemos jóvenes trabajando, impulsando y desarrollándose en todas las áreas: salud, educación, cultura, deporte. Tenemos jóvenes maestros, jóvenes padres y madres de familia. Pues así como tenemos todos los derechos, tenemos todos los problemas. Sí. Los jóvenes nos enfrentamos a todas las problemáticas que se enfrenta la sociedad en general. Porque también somos padres, porque también somos médicos, porque también trabajamos en el ejército. ¿Sí me explico? Somos ciudadanos. Entonces creo que hay que empezar siempre hablando desde ahí. Los jóvenes no son o no somos un gremio como un artista, un deportista. Los jóvenes somos un segmento social. Entonces nos encontramos de todo en las consultas juveniles. Pero algo que nos llamó muchísimo la atención es que la mayoría de las peticiones o necesidades o de las exigencias que expresaban los jóvenes en las consultas eran en torno a la importancia de mejorar su espacio de desarrollo escolar, o sea, todo lo que tenía que ver con el tema de educación y escuelas, y empezaron a hablar, fíjate, muy curiosamente, de la importancia de trabajar sobre las políticas en materia de medio ambiente, cosa que nos sorprendió porque no esperábamos que ahora sí que en el diagrama, en la estadística, fueran tanto los jóvenes que hablaran sobre medio ambiente. Y también otro de los principales temas que abordaron los jóvenes fue el tema de la salud mental. También, tú sabes, veníamos saliendo de una pandemia que nos afectó a todos, y más que decir, bueno, se detonaron los índices de falta de salud mental o los índices de depresión, de suicidio, más bien yo creo que se visibilizaron los problemas, ¿no? Nos encerramos en casa y aprendimos y las redes sociales se llenaron, se inundaron de mensajes y de crear conciencia sobre el cuidado de nuestra salud mental, que los jóvenes lo adoptamos. Hoy podemos decir que es muchísimo más común. Sí. Para un joven poder aceptar que tiene una situación o que necesita ayuda. Sí, se está normalizando ir a terapia. Está más normalizado, es un gran logro, ¿no? Y por ende empezaron a hablar más sobre ese tema y a pedir también pues, que se generaran políticas públicas para que se siguieran normalizando. En el tema del medio ambiente, por ejemplo, ¿cuál es la preocupación? ¿Cuál es el tema del cambio climático? Claro, definitivamente el calentamiento global, ¿no? Los jóvenes sea a nivel internacional, en redes sociales, y cada vez también me atrevo a decir que el contenido que consumimos pues nos ayuda a ir entendiendo la responsabilidad que tenemos como generaciones nuevas al ser los herederos del planeta, en que urgentemente se empiezan a tomar acciones y medidas para proteger nuestro medio ambiente. Y fuera de lo que a veces se cree, porque quiero decirles que hay un estigma muy marcado con la juventud de decir, a los jóvenes les vale, ¿no? Los jóvenes son apáticos, no les interesa, los invitas a participar y ellos andan en su rollo, y no es cierto. Nos dimos cuenta, imagínate, fueron 10,633 jóvenes que participaron en las consultas, y un gran porcentaje, alrededor del 30% de toda la participación, mencionaron al menos una vez el tema de la protección del medio ambiente. Oye, Catalina, hablando de esto que decías, de esta
estigma o no sé, de que los jóvenes están normalmente alejados de su entorno, viven en un mundo muy individualista. ¿Tú crees que no es así? Es decir, ¿cuál es tu percepción de los jóvenes? Definitivamente es un error. Esa creencia, ese estigma es un error. Uh-huh. Y no lo digo por ser la directora del Instituto de la Juventud de Tamaulipas y porque es el tema, ahora sí que es mi universo. Lo digo porque lo he visto en carne propia. El problema no es que los jóvenes, o el obstáculo no es que los jóvenes no quieran participar ni en proyectos de desarrollo social, ni en cultura, ni en deporte, ni en política, ni en cualquiera que sea nuestra aportación para la sociedad. No es que no queramos participar, es que no estamos llegando a los jóvenes con el lenguaje correcto. Yo creo, y es un tema bastante padre para mí compartirlo con ustedes como comunicadores, yo creo que el problema es un tema de comunicación. Hay un concepto, una perspectiva social, un enfoque social que se llama perspectiva de juventudes. Es un enfoque como lo es también la perspectiva de género, uh-huh, etcétera, que de pronto la conocemos más, que nos habla pues que no puedes gobernar para un segmento social del cual no conoces y no sabes cómo comunicarte con él. Entonces estuvimos trabajando este año con la perspectiva de juventudes, aplicándola en todas las estrategias de gobierno para identificar si verdaderamente se trataba de que los jóvenes no les interesaba participar, y al momento en el que llegamos con ellos y les aprendimos a hablar en su idioma, hablándoles en un lenguaje que fuera interesante para ellos, presentándoles las estrategias y los programas y las problemáticas sociales de ellos como actores y con un empoderamiento de que, más que decirles no te drogues porque eso te hace daño, no tengas relaciones sexuales sin protección porque tú estás todavía muy chiquito y eso significa que no puedes. Eres inmaduro y, sí, y es una responsabilidad con la que no puedes. Teníamos que cambiar el discurso con la juventud. Más bien, tienes la capacidad y el poder de decidir cuándo hacer las cosas. Uh-huh. Tienes la capacidad de decir no gracias cuando alguien te ofrece una primera droga. Uh-huh. No gracias, no la necesito. Empezamos a trabajar con ellos ese empoderamiento, empezamos a presentarles los programas y los proyectos con un discurso de activación, de invitarlos, y nos dimos cuenta que de un foro de 200, de 300 jóvenes, el 85% al momento de decirles, a ver, entonces, ¿quiénes de ustedes se van a sumar a ser parte de esto? El 85% levantaba la mano y decía, yo quiero participar. Porque los jóvenes sí queremos participar. Es más, los jóvenes ya estamos participando, ¿no? Entonces, solo tenemos que aprender a comunicarnos con la juventud. El mundo cambió radicalmente en los últimos 10 años. Tenemos generaciones completamente distintas. No podemos querer seguir gobernando igual que como lo hacíamos hace 10 años. Uh-huh. No podemos pretender que los jóvenes se sigan defendiendo con las mismas leyes. Por cierto, hablando de esto, teníamos una ley estatal de la juventud en Tamaulipas que tenía más de 11 años que no se legislaba, que no se le cambiaba una coma. Imagínate, una ley, los derechos de los jóvenes de Tamaulipas eran derechos de hace más de 10 años. En una década en la que el mundo se transformó por completo. Se transformó justamente por completo. Los jóvenes se comunican hoy en día completamente distinto. Las herramientas son distintas y también las problemáticas han cambiado, como el tema de la ciberseguridad, que es un tema prácticamente una problemática moderna en la sociedad. Y es importante que no queramos que los jóvenes se detengan a hablar con nosotros. Más bien nosotros tenemos que avanzar al paso que va avanzando la juventud. Ahora que hablamos de estigmas, hay voces críticas al gobierno de Andrés Manuel López Obrador sobre los apoyos que inició desde el día 1 de su gobierno a los adultos mayores, pero en este caso a los jóvenes, y hay opositores que incluso usan un término peyorativo como de los ninis. Sí, claro. ¿Qué nos puedes mencionar al respecto sobre esas críticas que se dan a la política que aplicó el presidente Andrés Manuel? Pues yo creo que el presidente Andrés Manuel lo ha dicho ya en varias ocasiones y nuestro gobernador, el doctor Américo, lo ha recalcado y también lo ha demostrado a nivel estatal en Tamaulipas. La política humanista del presidente Andrés Manuel ya dio resultados.
O sea, ya ese discurso de no debemos de regalarle dinero a los ninis y a los jóvenes, porque no debemos de premiar a los jóvenes porque sean flojos, no debemos de estar tirando y regalando el dinero en las pensiones, más bien tenemos que generar que la gente que tenemos que promover la meritocracia y que la gente trabaje y se gane las cosas por sí mismos, porque solamente estamos haciendo una fábrica de flojos, ¿no? O de otra palabra un poquito más fea, ¿no? Sí. Ese discurso ya caducó porque los resultados, los datos lo demuestran. Fue un apoyo histórico. Simplemente se volteó a ver a la juventud como agentes de cambio y agentes transformadores de su sociedad. Imagínate cómo podemos decir que estamos concentrados y que nos importa que nuestra sociedad avance si ni siquiera estamos involucrando a las generaciones nuevas, que son, como comentábamos hace un momento, las generaciones que van a heredar esta sociedad, que van a dirigir esta sociedad, simplemente que ya estamos trabajando en impulsar a nuestro estado, a nuestro país. Entonces, la política humanista, los gobiernos humanistas ya dieron resultados y ya demostraron que cuando se pone en primer lugar la voluntad y el derecho del pueblo y de la gente, entonces también el pueblo y la gente se involucran en el desarrollo de su sociedad y todos estamos mejor. Esa frase de por el bien de todos, primero los pobres, ya dio resultados, ya demostró que no era solamente una frase propagandística y que no se trataba de un gobierno con un proyecto socialista y los llamaron populistas, pero es la base de cualquier transformación social, el trabajar con la gente, en primero nutrir y cumplir con los derechos básicos que tiene la población y posterior a eso, pues entonces les va a ir bien o nos va a ir bien a todos. Oye, Catalina, ¿y cómo ha sido la relación con otros actores políticos que no necesariamente son jóvenes? Pienso, por ejemplo, en la aprobación de la ley. ¿Qué tan difícil fue sensibilizar a los diputados para llegar a esta reforma? Yo siempre he dicho que cuando se tienen los aliados correctos, también todo es posible, ¿no? Cuando tienes una buena causa, si no hay y una buena bandera, una buena iniciativa, si no hay quien logre tener la sensibilidad de entender y de valorar esa iniciativa, pues entonces ahí nos quedamos como activistas estancados. Y creo que lo que marcó la diferencia de que esta ley pudiese haber sido diseñada y aprobada fue que teníamos 100% el respaldo de nuestro gobernador, del doctor Américo. Yo no dudo que en otras administraciones los jóvenes hayan presentado iniciativas y han querido hacer un sinfín de cosas, pero cuando quien está en el lugar en donde se toman las decisiones, donde se definen las estrategias, pues no les interesan los jóvenes, pues entonces no hay nada que podamos hacer. Y si algo caracteriza al doctor Américo Villarreal es que él siempre ha sido un convencido y siempre ha sido un defensor de la participación de los jóvenes. Cuando le presentamos todavía el proyecto de que queríamos empezar a reformar la antigua ley estatal de la juventud, desde entonces nos brindaron todo el apoyo. La Subsecretaría de Enlace Legislativo del Gobierno del Estado nos estuvo apoyando y nos guió en todo el proceso del diseño de la ley. Fuimos en este caso y presentamos el proyecto al Congreso del Estado, en este caso con la diputada presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso, la diputada Úrsula Salazar Mojica. Les gustó mucho el proyecto, tuvieron a bien ahora sí que apoyarlo, nos dieron también todas las herramientas, nos abrieron las puertas del Congreso del Estado. Estuvimos 90 jóvenes de los 43 municipios del estado en las salas de juntas y en las instalaciones del Congreso, trabajando en las mesas legislativas de la juventud. Los jóvenes presentaron propuestas, protestas. Hicimos comisiones representativas a cada comisión del Congreso del Estado y representando a los diferentes segmentos sociales. Incluimos comisiones como el desarrollo de los jóvenes en el campo, como los derechos de los jóvenes con una discapacidad, los derechos de los jóvenes de la comunidad LGBTIQ+. Incluimos hasta comisiones y áreas de desarrollo, digamos, diferentes, nuevas, que era importante que se representaran en la ley, porque llegamos a la conclusión
de que no podíamos nada más intentar empezar a reformar la antigua ley. Era una ley de 10 páginas. O sea, no teníamos en la ley de en los derechos de los jóvenes de Tamaulipas, no teníamos ni siquiera derecho al desarrollo al deporte. O sea, cosas de derechos muy básicos que no estaban plasmados en la ley. ¿Cómo esperarían que los jóvenes defendiéramos nuestros derechos si nuestros derechos ni siquiera estaban plasmados en la ley? Si no teníamos herramientas jurídicas, herramientas legales para defenderlas. Llegamos a la conclusión de que no iba a ser suficiente reformar la ley estatal de la juventud, sino que necesitábamos emitir una ley completamente nueva. Necesitábamos ahora sí que, pues, desechar la antigua ley estatal de la juventud y hacer una ley desde cero. Entonces estuvimos trabajando todo el año pasado en ese proyecto, de la mano del Congreso, de la mano del equipo, por supuesto, de la Subsecretaría de Enlace Legislativo. Nuestro gobernador, el doctor Américo, estuvo dándole seguimiento permanente y muy al pendiente del proceso de la ley. Y cuando se presenta la ley a finales de este año pasado, pues fíjate que me atrevo a decir que no hubo distinción de colores. Todos los diputados, las diferentes bancadas del Congreso del Estado votaron a favor. Y bien. En un Congreso en el que es muy difícil. Un Congreso que ha estado encontrado en muchos aspectos. Que creo que al final de cuentas, por ejemplo, la bancada del color azul pudo haber dicho, no, pues vamos a votar en contra porque es una iniciativa que está presentando, que en este caso presentó la bancada de Morena. Que impulsó la bancada de Morena y que presentó directamente el Poder Ejecutivo a través del gobernador, que presenta nuestro gobernador. Pero pues imagínate el golpe tan político tan grande que hubiese sido que votaran en contra de los jóvenes. Votar en contra de 1,028,000 personas jóvenes que vivimos en Tamaulipas y en contra de sus derechos. Pues ahí no hubo distinción de color. Se presentó la iniciativa del proyecto de ley y se votó por unanimidad a favor. Hasta metimos a la batucada de la UAT al pleno del Congreso del Estado, que yo dije, a ver si no nos regañan porque nunca antes había metido la batucada del pleno. Se llenó de fiesta el Congreso del Estado, la verdad fue un momento muy emotivo y pues para mí en lo personal, o sea, hablando por Catalina Méndez, pues fue un privilegio y fue un orgullo poder haber sido parte de ese proceso histórico. ¿Cómo ha sido la transición del Instituto de Bienestar a la Secretaría de Trabajo? Ha habido mucha duda con ese tema, ¿verdad? Que a veces uno se preguntan ¿por qué es que ahora el Instituto de la Juventud va a pertenecer a Secretaría del Trabajo? Te platico. A nivel nacional, en la Política Nacional de Juventudes, el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo a bien resectorizar el Instituto Mexicano de la Juventud a la Secretaría del Trabajo. Si no me equivoco, fue en el 2022, con la intención de involucrar a los jóvenes en las estrategias de desarrollo social integral. Trabajar con ellos en materia de desarrollo económico y desarrollo laboral para protegerlos en una etapa que es decisiva para el desarrollo y del bienestar de la persona, que es la transición entre joven estudiante a joven trabajador. ¿Han escuchado de...? Sí, todos, yo creo que nosotros también lo vivimos, no me dejarán mentir, que te acabas de graduar, primero que no sabes qué vas a estudiar, que es una decisión tan importante que tenemos que tomar a tan temprana edad y que a veces llegamos a cambiar hasta 2 o 3 veces de carrera y que terminamos estudiando algo a lo que al final jamás nos dedicamos, que era importante trabajar las estrategias vocacionales con los jóvenes desde la adolescencia, ¿no? Que la juventud pudiéramos identificar cuál es nuestra vocación y a qué nos vamos a dedicar, en qué vamos a trabajar y que pudiésemos prepararnos para eso. Posterior a eso, siempre terminas de estudiar tu carrera y luego ya que terminas y te gradúas, llega otro paro en tu vida en el que dices, ok, y ahora, como los pececitos de la película de Nemo cuando logran escapar y ya salimos y dicen, bueno, y ahora ¿hacia dónde vamos? Y de pronto se prestaba ese espacio, ese momento decisivo en la vida de la persona, del joven, del futuro adulto mexicano y el futuro adulto tamaulipeco, en el cual todo ese primer año después de graduarse no encontramos trabajo.
Y se generaban esos estigmas y esos conceptos como el que comentabas ahorita de los famosos ninis. Esos ninis que no trabajaban ni estudiaban porque no los querían contratar, porque no tenían experiencia laboral. Y no tenían experiencia laboral porque nadie los quería contratar. Nadie nos quería contratar, ¿no? Y era un proceso, era un momento decisivo en el que si el mexicano, el joven mexicano y el joven tamaulipeco tenía el privilegio, la oportunidad de encontrar un trabajo digno, pues entonces aumentaban sus probabilidades de desarrollo y alcanzarlas, en este caso, pues la estabilidad de bienestar básica que una persona necesita. Pero si no lo encontrabas, entonces marcaba en una gran probabilidad el futuro o la situación de tu futuro incompleto. Es un momento que marca el desarrollo y la vida de una persona por completo. Entonces el presidente Andrés Manuel tuvo a bien centralizar a la juventud como un eje prioritario para el desarrollo de toda la sociedad mexicana, enfocado a las estrategias, a involucrarlos en las estrategias laborales, que desde antes de ser trabajadores ellos ya estuvieron enfocados a cuál iba a ser su vocación y cómo iban a servirle y aportarle a su país. Sí. Y posterior a eso, involucrarlos también fomentando su emprendimiento, que abrieran negocios, que tuvieran negocios que estuvieran apoyados por el gobierno federal, para que también pudieran aportar a la economía nacional. Fíjate, si la ONU habla sobre esto. La Agenda 2030 de la ONU tienen un capítulo especial de juventudes, que es la Agenda 2030 de la ONU Juventud, que habla de los jóvenes como principales agentes del cambio global en todos los aspectos. Entonces, realmente le llamaron retrógradas, nos llamaron al gobierno, a la cuarta transformación, nos llamaron retrógradas al apoyar a los jóvenes. Nos llamaron populistas al darles becas y apoyos a los jóvenes por estudiar y por trabajar, cuando se trataba de una de las principales estrategias de desarrollo internacional, que el gobierno estábamos siendo un gobierno progresista, que estábamos con la vista puesta hacia el futuro, y nacen programas tan importantes que todos hemos escuchado como Jóvenes Construyendo el Futuro. Esa es la razón por la que el Instituto Mexicano de la Juventud se enfocó en estrategias de desarrollo laboral y económico, y en el primer año de administración de nuestro gobernador, del doctor Américo Villarreal, cuando empezó la administración, dijimos, vamos a sumarnos a la estrategia nacional de juventudes del presidente, y a mitad del año anterior, del 2023, el Instituto de la Juventud es resectorizado a la Secretaría del Trabajo. Desde entonces hemos hecho un gran equipo con la Secretaría del Trabajo, con nuestra secretaria, la maestra Olga Sosa Ruiz. Hemos estado trabajando de la mano con gobierno federal para impulsar programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, para vincular a los jóvenes a todas las áreas de desarrollo, y me atrevo a decir que fue un detonante del cambio que vivimos. A la Secretaría del Trabajo detonó nuestras áreas de participación y pudimos beneficiar a más jóvenes en el estado. Catarina, hablabas hace rato de una población joven de más de 1 millón de personas en Tamaulipas. Sí, así es. El 30% de la población. Ni más ni menos. En lo concreto, en lo cotidiano, ¿de qué les sirve el Instituto de la Juventud a esos jóvenes? ¿Qué les ofrece? ¿Cómo se pueden acercar? Claro, con muchísimo gusto les comparto. El Instituto de la Juventud buscamos que sea el primer contacto con los jóvenes, que puedan ver en el Instituto de la Juventud un aliado, un organismo que pueda recibirlos, darles atención a la juventud y poder vincularlos a las áreas, o con, en este caso, el apoyo estratégico para darle solución a su problema, a su necesidad, o poder darle solución al cumplimiento de su derecho. Nosotros trabajamos con todas las secretarías del estado. Los compañeros secretarios han estado siempre con muchísima disposición de apoyar a la juventud, por supuesto, pues apegados a la encomienda que nos ha dado nuestro gobernador de poner a los jóvenes también como un segmento prioritario. Entonces nosotros los vinculamos, sea lo que necesiten, desde atención psicológica, desde atención o orientación en materia de salud, en materia de seguridad, que necesitan, o alguna joven quiere poner una denuncia por temas de acoso cibernético, nosotros los vinculamos a la Secretaría de Seguridad Pública o incluso a la Fiscalía
del Estado y así con todas las necesidades que tienen los jóvenes. Y otro tema muy importante es que somos el organismo responsable de vigilar el cumplimiento y la aplicación de la perspectiva de juventudes en todo el gobierno del Estado. Nosotros supervisamos que nuestros compañeros secretarios, que las diferentes secretarías y organismos estén atendiendo dignamente a sus jóvenes y que tengan programas que que sean adecuados y estén diseñados para poder atender de la mejor manera y de forma digna a la población joven del estado de Tamaulipas. Mencionabas el tema de la ciberseguridad con los jóvenes. Mencionabas también el tema del acoso. ¿Cuál es el apoyo que dan ustedes en ese aspecto a la juventud tamaulipeca? Este año anterior, y es una estrategia que vamos a seguir impulsando durante este 2024, trabajamos en una campaña en una conferencias y talleres donde los jóvenes pudieran conocer los diferentes métodos de denuncia que existen. Tuvimos un programa que benefició a más de 5,000 jóvenes en el estado, donde les llevamos la información y los talleres, donde ellos estuvieron expresándose y les dimos orientación sobre este tema, que conocieran los principales delitos cibernéticos que existen. Quiero comentarles que es un punto bastante importante, que la ciberseguridad afecta principalmente, o el principal público o sector al que afecta es a los jóvenes. No solamente porque los jóvenes somos las principales víctimas o los principales afectados, sino que también somos los principales, pues, como en este caso, los victimarios. O sea, somos los que más cometemos delitos cibernéticos y los que más somos víctimas de delitos cibernéticos. En parte porque somos los que más usamos redes sociales, ¿no? Exacto, porque somos los más activos. Pero muchas veces o la mayoría de las veces es por un tema de desconocimiento. No sabemos que las redes sociales deben de usar, ya son una herramienta tan importante que en este caso, donde se maneja información tan importante de las personas, que también pueden ser utilizadas pues con malas intenciones. Y muchas veces la juventud, en este caso, no dimensionamos la responsabilidad tan grande que es manejar una red social y que a veces sin darnos cuenta podemos caer en pues en este caso podemos caer en hacer un delito. Entonces estuvimos trabajando estas campañas de la mano con Secretaría de Seguridad Pública y vinculando a los jóvenes que preguntaban, que de pronto expresaban que habían sido víctimas, pues vinculándolos con las dependencias o con las instancias correspondientes. Catalina, ¿qué nos puedes platicar sobre las jóvenes de Tamaulipas? Hay un tema que evidentemente, como decíamos, la última década se ha transformado, que es el feminismo, que evidentemente se ha convertido en una revolución internacional, claro, mundial, ¿no? Así es. ¿Cómo ves a las jóvenes de Tamaulipas en ese contexto? Tenemos varios colectivos feministas en Tamaulipas, hemos tenido acercamiento con ellas. Yo en lo personal he estado siempre activa desde afuera, desde antes de ser servidora pública, estuve activa en varios grupos y colectivos feministas. Como bien dices, es un movimiento que nos ha arropado a las nuevas generaciones y también a las generaciones de antes de mujeres en nuestro país. Si bien ha sido un movimiento que nos ha traído muchos logros, muchos avances en materia de derechos para las mujeres, pues es un movimiento que principalmente visibiliza los derechos de las mujeres. Es importante que sigamos promoviendo el feminismo, pero no solamente desde marchas, desde en este caso sino también como en este caso agentes del cambio, que desde la trinchera en la que estemos sigamos defendiendo los derechos de las mujeres es importante y pues que sean respetadas las diferentes formas de expresión y en este caso pues que cada quien vive su duelo, vive en este caso su situación de haber sido víctimas de forma distinta y nuestra tarea como autoridades es defenderlas y que ellas puedan, justo como comentábamos ahorita, que las mujeres podamos contar con los mecanismos necesarios para que podamos ser escuchadas, que podamos, en este caso, ver avance en nuestras denuncias y sobre todo que se le haga justicia a las mujeres. ¿Les han brindado apoyo? Claro, te platico que estrategias como las estrategias de ciberseguridad pues van principalmente vinculadas o dirigidas a las mujeres jóvenes.
somos dentro del rango joven de entre 12 y 29 años de edad, que si bien somos el principal sector víctima de los delitos cibernéticos, ya dividido, segmentado en género, principalmente somos las mujeres jóvenes. Entonces es importante que conozcamos los métodos de denuncia y es importante que sigamos avanzando en materia de políticas públicas, que los diputados desde adentro del Congreso del Estado sigan impulsando políticas públicas en métodos de denuncia para que no solamente se quede en el papel, sino que la hagamos valer, pero también la administración pública, el gobierno del Estado o los gobiernos municipales y estatales debemos de tener las atribuciones correctas para poder atender. Muchas veces también mucho es un tema de burocracia, es un tema de organización gubernamental, y al ser temas que cada vez, como la ciberseguridad, son problemáticas más modernas, pues nosotros como gobierno, como sociedad, como en este caso el sistema legislativo, pues tenemos que avanzar al mismo ritmo que avanzan nuestros jóvenes y que avanzan también nuestras mujeres jóvenes. ¿Ya había habido alguna titular mujer del Instituto de la Juventud? Tengo entendido que no, había habido una encargada de despacho. No recuerdo si fue hace 2 administraciones, que el titular, que en este caso era hombre, se fue a participar al Congreso como candidato a diputado y asignaron como encargada de despacho una mujer. Pero creo que como tal titular no había habido. En este contexto histórico del país, tenemos 2 candidatos presidenciales. Así es, mujeres. La futura presidenta va a ser mujer en México. ¿Qué representa para Catalina este momento histórico del país y cómo se aterrizaría en el Estado? Para mí, yo lo escribiría con la palabra de congruencia. Para mí, el poder ver que en este caso la principal candidata a la presidenta de la República que presenta el movimiento, en este caso el partido de Morena, cuando la presenta, y nosotros como ciudadanos vemos la presentación y luego vemos que los demás colores y los demás partidos entonces empiezan a perfilar mujeres, pues sabemos que se marcó una referencia, se marcó una pauta. Sabemos que a lo mejor tal vez los otros colores no empezaron a impulsar mujeres porque realmente creyeran que las mujeres teníamos la capacidad para gobernar una nación, sino porque necesitaban poner a competir a una mujer contra otra mujer. Entonces, para mí, yo lo escribo en congruencia, que Morena haya perfilado y haya confiado por primera vez en la historia en una mujer para gobernar nuestra nación, porque ha sido el discurso que la Cuarta Transformación ha defendido. El discurso de inclusión, el discurso de ser un movimiento verdaderamente humanista, verdaderamente incluyente, que aunque se le critique el movimiento de apoyar a los ninis, de darles y regalarle dinero a los abuelitos, que porque se endeuda a la nación al estar apoyando a las personas con discapacidad, ya se demostró que no, que el humanismo funciona y que las mujeres estamos listas para ser también defensoras, que siempre hemos estado listas. Sin embargo, pues no se nos había dado la oportunidad y la confianza. Hoy lo estamos viendo, la sociedad se está sumando, la sociedad está participando. Estamos seguros que se va a ver reflejado también en el mes de junio. Y pues que si Dios nos lo permite, pues vamos a ver un paso histórico para nuestra nación. Vamos a ser afortunados. Yo me siento, como Catalina Méndez, me siento afortunada de tener la oportunidad de ver un hecho tan importante, un hecho histórico, un triunfo para las mujeres que participamos en política, que seguimos creyendo en la paz, que seguimos creyendo en que la política y en este caso el servicio público sigue siendo la principal herramienta para blindar de derechos a la sociedad y para avanzar y ver realmente un avance en el desarrollo social. Me siento privilegiada de poder verlo con mis propios ojos y aparte de poder ser parte del cambio y poder estar del lado correcto de la historia. Oye, Catalina, y en eso de ser parte del cambio, pues es inevitable preguntarte, porque tú tu perfil cumple con 2 de las características de las acciones afirmativas que están ahora para la nueva elección, que es, ser mujer y ser joven.
Eso, digamos, te perfilaría como una candidata pues, muy viable para algunos Gracias. puestos de elección popular. ¿Te interesa participar en la elección? Te comparto que, bueno, ya en este caso me registré como aspirante en la encuesta interna de mi partido, si bien ahorita mi responsabilidad 100% es cumplir con la encomienda que me confió nuestro gobernador, el doctor Américo Villarreal, al frente del Instituto de la Juventud. Es mi responsabilidad también participar y por qué no el poder, ahora sí que es un derecho de todas y de todas las mujeres y de los jóvenes poder participar dentro del movimiento. Y aunque es un proceso interno, pues si la militancia y el movimiento me da la confianza y ven en mí el perfil adecuado para poder representarles, pues sin duda con ese mismo cariño y esa misma entrega lo seguiré haciendo desde cualquier otra trinchera. Para el Congreso del Estado te registraste. Así es. Vamos a ver qué pasa. Respetamos los tiempos políticos y pues ahorita nuestra encomienda es esta y vamos a seguirlo haciendo con todo el corazón. Ya para terminar mi colaboración, hablando de encomienda, ¿cuáles son las prioridades este año para el Instituto? Vamos a seguir fortaleciendo las estrategias de prevención. Vamos a seguir trabajando en este caso de la mano de la Secretaría de Educación con una estrategia nacional que está impulsando también la Secretaría de Educación Pública de la prevención de adicciones. Justo estamos ahorita terminando las mesas de trabajo para poder involucrarnos al 100% con este tema, que influye no solamente en el bienestar en materia de salud, sino también en materia de seguridad. Entonces es uno de los ejes prioritarios. Y otro importante es que queremos enfocar este año para que todas y todos los jóvenes del estado, que somos bastantes, conozcamos nuestra nueva ley. El nombre de la ley es la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes del Estado de Tamaulipas, y es importante que todas y todos los jóvenes la conozcamos, que conozcamos las herramientas y los beneficios que la ley tiene para nosotros, y pues que la base de todo es que conozcamos primero que nada nuestros derechos. Después de eso pues tocará que no se quede en el papel, que ya una vez que conozcamos nuestra ley, pues el gobierno de la mano de sus jóvenes pues hagamos valer nuestros derechos. Catalina, muchas gracias. Gracias a ustedes y a todo el equipo por invitarme. Gracias, Pedro. Gracias. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.